Nella frase finale del Vangelo che abbiamo ascoltato, En la frase final del Evangelio que hemos escuchado, Jesús hace una afirmación que nos da esperanza ci fa y riflettere. al mismo tiempo nos hace Dice ai reflexionar. discepoli: Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Dice a los lui vi discípulos, el Espíritu insegnerà Santo a ogni quien el cosa Padre enviará en mi e nombre, vi les ricorderà enseñará tutto todo y les quello che recordará io vi ho todo detto. lo que yo les he dicho. Ci colpisce questo, ogni cosa Nos questo impacta ese todo che ci y nos domandiamo. In che preguntamos, senso lo Spirito dà a chi lo riceve ¿en qué questa sentido el Espíritu da esta comprensione nuova comprensión e nueva y plena piena? a quienes lo reciben? Non è questione di quantità né questione accademica. No es una cuestión de Dio non vuole cantidad ni fare di académica. noi Dios no delle quiere enciclopedie convertirnos en o di enciclopedias eruditi. o en No, eruditos. No, è questione di qualità, di prospettiva, di fiuto. es una cuestión de Lo calidad, de Spirito perspectiva. ci fa El vedere Espíritu nos tutto hace ver in un todo modo de un nuovo, modo nuevo, secondo lo sguardo di según la Gesù. mirada de Jesús. Lo esprimerei così. Nel grande cammino della vita, Yo lo diría de Gesù esta ci manera, en insegna el gran da viaje de dove la vida, Él partire, nos enseña quali vie por dónde prendere empezar, e come qué caminos camminare. tomar y cómo È lo caminar. Spirito che ci dice da dove partire, Es el quale Espíritu via que nos prendere dice cómo e comenzar, come qué vía tomar camminare, lo y cómo stile come caminar, camminare. el estilo de cómo caminar. In primo luogo, da dove partire? Lo Spirito infatti ci indica il punto di En primer partenza lugar, nella por vita dónde empezar, el spirituale. Espíritu en Qual è? efecto nos indica el Ne punto de parla partida Gesù de al la vida primo versetto espiritual. di oggi ¿Cuál dove es? dice se mi amate Jesús habla osserverete i de ello miei en el primer comandamenti. versículo de hoy cuando dice, si me Se mi aman, amate cumplirán mis osserverete. mandamientos. Ecco la logica dello Spirito. Noi pensiamo spesso all'inverso. Se osserviamo, Si me aman, amiamo. cumplirán. Esta es la Siamo lógica del abituati a Espíritu. pensare che Nosotros a l'amore menudo deriva pensamos al revés. essenzialmente Si dalla nostra cumplimos, amamos. osservanza, dalla Estamos nostra bravura, acostumbrados dalla a nostra pensar religiosità. que el amor proceda Invece lo esencialmente de Spirito ci nuestro ricorda che cumplimiento, senza talento y l'amore alla religiosidad. base En cambio, el tutto il resto Espíritu è nos vano. recuerda que sin el amor E en che el questo centro todo amore lo non demás es nasce vano. tanto dalle nostre capacità. Questo amore è un dono suo. Y que este amor no Lui ci nace insegna a tanto de amare. nuestras capacidades, sino que es Dobbiamo un don chiedere suyo. questo dono. È lo spirito d'amore che mette El in noi Espíritu de amor es el l'amore. que nos È infunde Lui che ci fa el amor. sentire amati Él es e quien ci nos hace insegna ad sentir amados y amare. nos enseña a È amar. Lui il Él motore, es el motor può de così nuestra vida dire, della espiritual. nostra vita spirituale. È Lui che muove tutto dentro di noi. Es el quien mueve todo Se dentro non de cominciamo nosotros. dallo Spirito o con lo Spirito Si no o per caminamos mezzo con el dello Spirito, Espíritu o en medio del la strada Espíritu, non si può fare. el camino no Egli se puede stesso ce hacer. lo ricorda perché è la Él mismo nos memoria lo di recuerda, Dio. porque es la memoria de Lo Dios, Spirito è la memoria di Dio, è colui che ci ricorda aquel que nos tutte le recuerda parole di todas las Gesù. palabras de Jesús. E lo Spirito Santo è una memoria El attiva Espíritu Santo es una che memoria accende e activa riaccende nel cuore l'affetto di Dio. que enciende y reaviva el amor de Abbiamo Dios en sperimentato nuestro la sua corazón. presenza nel perdono dai Hemos peccati. experimentado su Quando presencia en siamo el perdón de stati los riempiti pecados, dalla cuando sua pace, nos hemos della sua sentido llenos de libertà, su della paz, sua de su libertad consolazione. y de su È consolación. essenziale alimentare questa memoria spirituale. Ricordiamo sempre le cose che non vanno. Alimentar esta memoria espiritual es esencial. Siempre recordamos lo que va mal. Con frecuencia resuena en nosotros esa voz que nos recuerda los fracasos y las deficiencias, que nos dice, ves otra caída, otra desilusión, nunca lo conseguirás, no eres capaz. È un ritornello brutto e cattivo quello, Ir siempre a lo feo, Lo a lo Spirito malo. Santo invece ricorda tutt'altro. El Espíritu Santo, en cambio, nos recuerda lo contrario. Sei caduto, ma sei figlio. Sei caduto, caduto. Eres hijo, eres Sei hija de figlio Dios, Dio. eres una criatura Sei única, una elegida, creatura unica, scelta, preziosa. preciosa, Sei siempre caduto, sei amada. caduta, ma sei sempre amato e amata. Si te has caído, Anche eres se hai amado, perso eres hijo de fiducia in Dios. te, Dio Aunque hayas si perdido fida la di confianza te. en ti mismo, Dios confía en ti. Questa è la memoria dello Spirito, quello che lo Esta es la Spirito ci memoria del ricorda Espíritu. continuamente. Dio si ricorda di te. Dios se recuerda de ti. Perderai la memoria di Dio, ma Dio non la perde di te. Nosotros perdemos la memoria de Dios, pero Él Ricorda di te. no nos olvida. Tu però potresti oiettare belle parole, ma io ho tanti problemi. Sin embargo, tú podrías objetar, preoccupazioni, che son non solo si bonitas risolvono palabras. Yo con tengo facili muchos consolazioni. problemas, heridas Ebbene, y è proprio preocupaciones qui que no se che lo resuelven con Spirito consuelo chiede di fácil. poter entrare. Pues bien, es precisamente Perché ahí Lui, que el il Espíritu Consolatore, pide poder è entrar, spirito di porque Él, guarigione, el Consolador, è es espíritu de sanación resurrezione, y de può resurrección, trasformare quelle ferite y che puede ti transformar bruciano esas dentro. heridas que te queman por Lui ci dentro. insegna a non ritagliare i ricordi delle persone e Él nos delle enseña a no situazioni che suprimir ci los hanno recuerdos fatto de las male, personas y de las ma a situaciones que nos han lasciarli hecho mal, abitare
sino a dejarlos habitar por su presencia. Así hizo con los apóstoles y con sus fallas. Habían abandonado a Jesús antes de la pasión. Pedro lo había negado. Pablo había perseguido a los cristianos. ¿Cuántos errores, cuántos sentimientos de culpa? Y nosotros pensemos en nuestras equivocaciones. ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántos sentimientos de culpa? Por sí mismos no podían encontrar una salida. Solos no. Con el Consolador sí. Porque el Espíritu sana los recuerdos. ¿Cómo? Dándole importancia a lo que cuenta, es decir, el recuerdo del amor de Dios y su mirada sobre nosotros. De este modo pone en orden en la vida, nos enseña a acogernos, a perdonarnos a nosotros mismos y a reconciliarnos con el pasado. No es fácil perdonarnos a nosotros mismos. El Espíritu nos enseña a reconciliarnos con el pasado, a recomenzar. Oltre a ricordarci il punto di partenza, secondo punto, el Espíritu no solo nos recuerda por dónde empezar, nos recuerda el punto de inicio, pero también por dónde empezar. Nos lo dice la segunda lectura, donde San Pablo explica que quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios caminan según el Espíritu y no según la carne. En otras palabras, el Espíritu, frente a las encrucijadas de la existencia, nos sugiere el mejor camino a recorrer. Por eso es importante saber discernir su voz de la del espíritu del mal. Aprender a discernir para entender cuál es la voz del Espíritu, para reconocerla y conocer el camino y entender lo que Él nos dice. Pongamos algunos ejemplos. El Espíritu Santo nunca te dirá que en tu camino va todo bien. No, te corrige, te lleva también a llorar por los pecados y te anima a cambiar contra tus falsedades e hipocresías, aun cuando eso implique esfuerzos, lucha interior y sacrificio. En cambio, el mal espíritu te empuja a hacer siempre lo que tú quieras y te gusta, te lleva a creer que tienes derecho a usar tu libertad como te parezca. Pero después, cuando te quedas vacío interiormente, esto es feo, y todos lo hemos sentido. Te acusa y viene de acusador y te tira al suelo, te destruye. El Espíritu Santo, que te corrige a lo largo del camino, nunca te deja tirado en el suelo, sino que siempre te toma de la mano, te consuela y te alienta. Cuando veas que la amargura, el pesimismo y los pensamientos tristes te agitan dentro de ti, es bueno saber que eso nunca viene del Espíritu Santo. La amargura, el pesimismo no vienen jamás del Espíritu Santo, sino que viene del mal, que se siente cómoda en la negatividad y usa a menudo esa estrategia. Alimenta la impaciencia, el victimismo, hace sentir la necesidad de compadecernos, esto es feo, y de reaccionar a los problemas criticando y echando toda la culpa a los demás. Nos vuelve nerviosos, desconfiados y quejosos. Y nos lleva a lamentarnos. Esto es del espíritu maligno. Esto es triste. Cortejo fúnebre. El Espíritu Santo, por el contrario, nos invita a no perder nunca la confianza y a volver a empezar siempre. Siempre nos da ánimo, levántate, y nos da la mano para levantarnos. ¿Cómo? Haciendo que tomemos la iniciativa sin esperar que sea otro el que comience. Y luego lleva esperanza y alegría a quienes encontremos. No quejas.
no envidiando nunca a los demás, sino alegrándonos por sus éxitos. Lo dice la Biblia. Por la envidia ha entrato el diablo en el mundo. Por la envidia ha entrado el diablo en el mundo, lo dice la Biblia. No envidiar jamás. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a ver los éxitos de los demás como algo bello. Además, el Espíritu Santo es concreto, no idealista. Quiere que nos concentremos en el aquí y ahora, porque el sitio donde estamos y el tiempo en que vivimos son los lugares de la gracia. El lugar concreto de hoy, ahora hoy, no son las fantasías que debemos pensar, es el Espíritu Santo hoy concreto. El espíritu del mal, en cambio, quiere distraernos del aquí y del ahora y llevarnos con la cabeza a otra parte. Con frecuencia nos ancla en el pasado, en los remordimientos, en las nostalgias y en aquello que la vida no nos ha dado, o bien nos proyecta hacia el futuro, alimentando temores, miedos, ilusiones y falsas esperanzas. El Espíritu Santo, en cambio, nos lleva a amar el aquí y el ahora, no un mundo ideal, ni una iglesia ideal, sino la realidad a la luz del sol, en la transparencia y la sencillez. Cuánta diferencia con el maligno que fomenta le cose dette alle spalle, i pettegolezzi, le chiacchiere. ¿Qué diferencia con el maligno que fomenta las cosas dichas a las espaldas, las habladurías y los chismorreos? El Espíritu Santo nos quiere juntos, nos funda como iglesia y hoy, tercer y último aspecto, enseña a la iglesia cómo caminar. Los discípulos estaban escondidos en el cenáculo. Después el Espíritu descendió e hizo que salieran. Sin el Espíritu estaban encerrados en ellos mismos. Con el Espíritu se abrieron a todos. En cada época el Espíritu le da vuelta a nuestros esquemas y nos abre a su novedad. Siempre enseña a la iglesia la necesidad vital de salir, la exigencia fisiológica de anunciar, de no quedarse encerrada en sí misma, de no ser un rebaño que refuerza el recinto, sino un prado abierto para que todos puedan alimentarse de la vida. Una casa acogedora sin muros divisorios. El espíritu mundano nos presiona para que solo nos concentremos en nuestros problemas e intereses, en la necesidad de ser relevantes, en la defensa tenaz de nuestras pertenencias nacionales y de grupo. El Espíritu Santo no, Él nos invita a olvidarnos de nosotros mismos y abrirnos a todos. Y así rejuvenece la iglesia. Pero pongamos atención, es Él quien la rejuvenece, no nosotros. Es Él quien la rejuvenece, nosotros no. Porque la iglesia no se programa y los proyectos de renovación no bastan. El Espíritu nos libera de obsesionarnos con las urgencias y nos invita a recorrer caminos antiguos y siempre nuevos. Lo del testimonio, la pobreza y la misión, para librarnos de nosotros mismos y enviarnos al mundo. Una cosa que es curiosa. El Espíritu Santo es el autor a veces, aunque de un cierto desorden. Pensemos en Pentecostés, la división de lenguas, de pensamientos. Era un desorden, pero al mismo tiempo es el autor de la armonía. Divide con la variedad de carismas, pero una división que nos lleva a la armonía. Él hace la división con los carismas y Él hace la armonía con esta división. Y esta es la riqueza de la iglesia.
Mettiamoci alla scuola dello Spirito Santo. Hermanos y hermanas, entremos en la escuela del Espíritu Santo para que nos enseñe todo. Invoquemos cada día para que nos recuerde que debemos partir siempre de la mirada de Dios sobre nosotros, tomar decisiones escuchando su voz y caminar juntos como iglesia, dóciles a Él y abiertos al mundo. Amén.